Durante este tiempo, Jesús ha estado martillando fuertemente en nuestra religiosidad, fariseísmo, falsa fe. Pero no es con cualquier propósito. Sabemos que Jesús es Dios, que Él es soberano y Él está llevando a cabo un camino perfecto para perfeccionar la fe de los que han de creer y de los que ya han creído. Ese es el propósito de Juan, que nosotros podamos creer que Jesús es Dios. Entonces, a partir de estos momentos, viendo terminada una buena etapa en donde recuerden que Jesús está llevando a cabo un ministerio en donde está hablando con los judíos, con los publicanos, con los fariseos, pero los protagonistas principales o el objeto de su obra y de estas conversaciones, aunque son con este tipo de personas, en muchas ocasiones el objeto son sus discípulos. El objeto son aquellos que han de creer. Y asimismo, escuchar acerca de estas enseñanzas es para nosotros un aliciente para fortalecer nuestra fe, para comprender de qué manera nosotros podemos avanzar. La fe es progresiva, el cristianismo también. Jesús es Dios, Él es el Señor, Él gobierna sobre todo. Y Él nos llama a maneras cada vez más avanzadas de seguirle, de disfrutarle, de contemplarle. Así que quiero que oremos para que juntos podamos ver cómo Jesús usa estas conversaciones para llamar a sus discípulos al siguiente nivel. Y quiero que pensemos en que Juan es como el monte Everest espiritual, dicen algunos comentaristas. Y que mientras nosotros que hemos creído, estamos aquí que hemos creído, vamos juntos en este peregrinaje hasta la cima, disfrutemos de cómo ver el Señor fortaleciendo y llevando nuestra fe a una siguiente instancia. Sabemos que Él lo hace, que nosotros estamos dispuestos, pero necesitamos rogarle que Él, por favor, nos ayude a comprender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Señor, Tú eres quien predica esta mañana, no los hombres. Tú eres quien nos citaste hoy a escuchar tu palabra, no nosotros, nuestras energías o nuestros deseos de agradarte, Señor. Aún tú pones el deseo de venir. Y en esta mañana queremos rendirnos delante de ti, como aquellos que anhelan seguirte, no solamente creer que exististe, sino que podamos creer que tú estás llamándonos y fortaleciéndonos a través de tu palabra. Cristo, engrandece tu nombre en nosotros, que podamos creerte hoy, que podamos disfrutar de saber que tú estás vivo, que tu palabra está siendo eficaz en medio de nuestro desconsuelo, de nuestra amargura, de nuestra falta de fe, de nuestra desesperanza. Podamos ver resplandecer a Cristo y salir de aquí aferrados al llamado que tú nos haces como tu pueblo, Señor. Ayúdanos a comprender que no nos salvaste simplemente para ser felices, sino para vivir para tu gloria, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, vamos a ir al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y durante este tiempo vamos a estar meditando en los versículos que están desde el versículo 1 al versículo 7. Durante este tiempo vamos a estar viendo este siguiente capítulo en donde el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Cambiamos de conversación, cambiamos de audiencia original. Ahorita vamos a estar hablando acerca de una conversación de Jesús con sus discípulos. El versículo 1 del capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado.
El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto al mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Y durante este tiempo vamos a estar meditando lo que Jesús quiere transmitir a sus discípulos. Una de las cosas centrales que vamos a ver en este mensaje, el argumento central que usa este autor del Evangelio, es que las obras que Dios desea deben hacerse. El versículo 4 dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Entonces el propósito de Jesús, una vez derrumbada en la mente de aquellos que habían sido criados en medio del judaísmo, esa religión falsa y vacía, empieza a Jesús a llamarles hacia su verdadero camino, a llamarles hacia su verdadero propósito. El propósito de esta predicación, para mí, el sermón lo he denominado atesorando nuestro lugar en su historia. Atesorando nuestro lugar en su historia. Jesús desea que sus discípulos, a diferencia de estas personas que han tenido una religión vacía, atesoren un lugar dentro de su historia. Mis hermanos, muchas veces creemos que una relación con Dios, como falsamente se ha dicho en la falsa religión, es que nosotros invitamos a Dios a nuestras vidas. Mis hermanos, eso no es posible. Lo que Dios está haciendo a través de Cristo es invitarnos a su vida, a su historia. El que estaba afuera éramos nosotros. Por nuestros delitos y pecados no hacíamos parte oficial de la historia de Dios. Y Dios en su misericordia envió a Cristo para añadirnos a su historia. Nosotros no lo invitamos a nuestra vida, Él nos invita a su vida, a su historia, y nosotros aceptamos rendirnos a Él, porque Él es el que tiene la historia, no nosotros los protagonistas. Así que mi propósito contigo el día de hoy es que creer en Cristo signifique para ti trabajar con su poder en la gran historia de Dios desde tu historia. Entrar en la historia de Dios con nuestra historia es entender que mientras trabajamos somos padres, hijos, somos miembros de una iglesia o empezamos a dar nuestros primeros pinos como cristianos. Nuestro entendimiento cristiano no es que Dios se conforma a nuestra historia, sino que creer en Cristo significa trabajar en su poder, en la gran historia de Dios desde nuestra historia. Un maestro en el seminario nos daba una ilustración acerca de la diferenciación entre la justificación y la santificación. Es decir, cuál es la diferencia en la que Dios nos hace justos a través de la cruz y qué pasa después. Y nos daba un ejemplo un poco gráfico, diría yo. Él usaba el ejemplo de un pozo séptico, estos pozos en los lugares en donde no tenemos acueducto. Y estos pozos son usados para poner todos nuestros desperdicios humanos. Y durante años esos pozos absorben esos desperdicios humanos hacia la tierra. Y entonces lo que el maestro decía, lo que el profesor decía era: imaginen como si nuestras vidas fueran ese pozo, en donde durante toda nuestra existencia lo único que ha caído son aguas sucias, malolientes. Imagínense ese pozo, imagínenlo, el olor de ese pozo, el constante hedor insoportable de las aguas que fluyen en ese lugar, y el momento en el que la fuente de las aguas ya no es más una fuente maloliente, podrida de desechos humanos, sino que se cambia la fuente. Y es como Dios reformándonos, Dios regenerando la fuente de nuestras vidas, para que ya no fluya por ahí solamente una fuente de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, y se conecta a una fuente de agua limpia y cristalina. Y esto es algo muy bueno para este pozo. Pero no solamente esto va a generar el cambio, porque aunque fluye agua cristalina y nueva, ese pozo por tantos años en las que esos desperdicios han estado fluyendo ahí, pues necesita más tiempo
para que esa agua termine de purificar, termine de limpiar. Entonces la justificación, mis hermanos, es como Dios nos declara justos delante de Él. En el juicio delante de Dios somos justificados cuando creemos en Jesús. Pero el Señor desea no solamente eso de nosotros. El Señor desea que nosotros seamos una fuente de agua limpia, no solamente que ya no se vea oscura, sino que sea una fuente aún en donde nosotros nos podamos convertir de un pozo séptico a una fuente de agua en donde todos puedan beber, en donde nosotros seamos una fuente de vida para los demás. El primer tiempo que vamos a tener, vamos a ver esto en 2 puntos. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir esa vida y trabajar con su poder en la gran historia de Dios, así como lo denominaba, atesorando nuestro lugar en la historia de Dios? Lo primero que vamos a ver es el primer punto: el Evangelio debe cambiar la manera en la que vives. El segundo punto será: el Evangelio es real y debes hacer las obras que Él te envió a hacer. Primer punto: el Evangelio debe cambiar la manera en la que vives. El Evangelio, segundo punto, es real y debes hacer las obras que Él te envió a hacer. El primer punto lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 3 y vamos a adentrarnos juntos en el texto para saber cómo el Evangelio debe cambiar la manera en la que vives. Que nosotros podamos atesorar nuestro lugar en la historia de Dios y asimismo cooperar en su poder para su gloria. Los primeros versículos dicen así la palabra de Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y Jesús y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. La primera porción que vemos aquí es que Jesús pasó. Seguramente Jesús iba con sus discípulos. Miren la intencionalidad del Rey de Reyes en cuerpo humano, pasando con sus discípulos después de una temporada de confrontar a los religiosos. Y Él pasa con ellos. Por el contexto nos damos cuenta que Él va con sus discípulos y Él vio a un hombre ciego de nacimiento. Tal vez estaban caminando por ahí, tal vez estaban alrededor del templo, porque los ciegos en ese tiempo no tenían ninguna dignidad o parte dentro de una actividad productiva, y la única manera en la que podían subsistir era a través de la mendicidad y de las misericordias de la gente que encontraban en el templo. Entonces Jesús los ve, Jesús lo ve, y entonces Él vio ahí una oportunidad para mostrarle a sus discípulos las implicaciones de la fe, es decir, cómo deberíamos vivir en la vida. Jesús fue sumamente práctico y yo quiero que hoy tú pienses en las implicaciones de tu fe. Creer en Jesús no es solamente como ese cambio de fuente, es decir, ya no peco, ya no hago esto, sino que creer en Jesús significa cooperar en su historia, con su poder. Él diseñó tu vida para manifestar sus obras en tu realidad y salvar a otros a través de tu vida. El propósito de la salvación es que nosotros seamos instrumentos dentro de nuestras ciudades, instrumentos dentro de las realidades cotidianas. Tenemos ciegos entre nosotros, tenemos gente pobre entre nosotros, tenemos un mundo lleno de corrupción, y Jesús usó las realidades que había entre ellos. Entonces los discípulos también vieron a este ciego, y entonces los discípulos en el versículo 2 dicen que sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? La expresión de sus discípulos dejaba ver que si bien los discípulos habían confiado en Jesús para salvación, todavía hacía falta un cambio o una aplicación de esa salvación en su cosmovisión, es decir, en su forma de ver el mundo, en su forma de ver cómo el Evangelio aplica a la sociedad. Entonces la expresión de los discípulos al preguntarle a Jesús quién pecó, este o sus padres, es que aunque si bien ellos ya entendían que Jesús era Dios y que la salvación era por medio de Él, era algo que estaba avanzando en sus vidas, todavía muchas de las enseñanzas judías estaban con ellos. Entonces eso iba a hacer
que su fe estuviera desconectada de la gente común, su fe estuviera desconectada de su propia cotidianidad. Mis hermanos, lo que está buscando Jesús es lograr una aplicación mucho más fiel del Evangelio en la vida de sus discípulos. Lo que Dios espera a través de la predicación de Juan es que los creyentes, los que ya han puesto su confianza en Él, no solamente crean en Él para salvación, sino que crean en Él para la salvación en su cotidianidad, la esperanza para el mundo que nos rodea, la crisis que hoy tienes, lo que te afecta, lo que te preocupa hoy. Y lo que expresan los discípulos era que ellos estaban totalmente de acuerdo con los maestros judíos. Los maestros judíos de ese tiempo creían que la ceguera y otros sufrimientos se debían a menudo al pecado, y que ese pecado era casi una herencia también de otros padres pecadores, un pecado cometido en gran manera por su madre, que se le atribuyó al feto en el embarazo. Ellos creían ese tipo de cosas, y la razón por la que ellos creían ese tipo de cosas es porque ellos estaban convencidos de que la moral y la excelencia en su comportamiento se iba a ganar el favor de Dios, como si alguien pudiera ser lo suficientemente bueno como para no merecer la condenación de una ceguera o cualquier otra cosa. Es decir, los judíos y los maestros judíos, al igual que los discípulos, creían que los pecados eran categorizables. Es decir, si ellos estaban saludables era porque sus pecados no eran tan graves. Los discípulos estaban creyendo eso, y Jesús usó al ciego para mostrarles que esto no era así. Mis hermanos, muchas veces nosotros creemos que tenemos lo que tenemos porque somos esforzados, porque somos buenos en nuestros trabajos, porque somos buenos en nuestros quehaceres, porque somos muy organizados, o porque tenemos una excelente conducta. No, mis hermanos, esa no es la realidad. ¿Saben por qué esa no es la realidad? Porque muy claro en su palabra el Señor lo expresa en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que el pecado se ha extendido a toda la humanidad. Es decir, los ciegos que vemos hoy son producto de la caída, del pecado que ha afectado desde Adán y Eva a toda la humanidad. La enfermedad no era parte del propósito de Dios, pero a causa del pecado y la desconexión que los humanos han tenido con Dios, nos vemos expuestos a diferentes circunstancias. A veces veo foros en Facebook donde las personas pueden ver ciertos crímenes o ciertas catástrofes y con mucha desidia y rencor dice: Dios no existe. Alguien dice: Dios, apiádate de eso en los comentarios, y el otro dice: ¿cuál Dios? Porque no pueden dimensionar por qué razón en un mundo que fue creado por un Dios noble existen guerras, violaciones, enfermos. La razón por la que eso existe no es por Dios y por su permisividad, sino es a causa de las consecuencias del pecado que entró por medio de un hombre llamado Adán, al cual nosotros todos tenemos consecuencia. Y por esta razón Jesús necesita ayudarles a entender a ellos que no solamente es el ciego, sino que son ellos mismos, somos nosotros, mis hermanos, que necesitamos entender que creer en Cristo significa trabajar con su poder redentor en su gran historia, desde nuestra historia, para redimir todas las cosas alrededor de Cristo. Cristo vino a restaurar todas las cosas, y aunque la enfermedad no tendrá fin hasta que Él vuelva y renueve toda la historia, tendrá solución lo más importante: la salvación de los que están enfermos, de los que están en necesidad, de los que están bajo un gobierno corrupto, de los que han sido gobernados por sus pasiones y sus deseos. Dios diseñó tu vida para manifestar sus obras en tu realidad y salvar a otros. ¿Y cómo es esto? Entendiendo que el Evangelio no es superioridad moral. Al pasar Jesús y ver estos ciegos, Él explica a sus discípulos que esa no es la realidad, no es por los pecados. Pero antes de eso me gustaría que viéramos cómo Jesús
después de haber confrontado esa religiosidad, sigue confrontando el centro de esa religiosidad vacía en los creyentes. Y vamos a seguir viendo cómo eso tiene aplicación a nuestros corazones. Por ejemplo, Lucas 13, versículo 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Constantemente las personas judías creían que las catástrofes que les sucedían a otros era causa de su pecado. Constantemente en las iglesias se cree que las cosas malas que les suceden a otros es porque han sido desorganizados en las finanzas, es porque han sido terribles en sus comportamientos morales. Y sabemos que muchas de las cosas que hacemos, pues obviamente tienen su consecuencia. Dios permite aún que las consecuencias nos alcancen, pero gran mayoría de los acontecimientos soberanos de Dios no tienen que ver muchas veces con nuestros pecados. Y porque nosotros seamos mejores que los otros, la razón por la que esas cosas no nos pasan a nosotros. No es por eso, decía Jesús. ¿Piensan ustedes que los galileos son más pecadores que todos los demás y por eso han sufrido esto? Los galileos les había sucedido una catástrofe y muchos de los judíos creían que era porque ellos no confiaban en el mismo Dios que ellos. Juan 11:4 dice: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ella. Mis hermanos, muchas veces el Señor no ha detenido muchas de las consecuencias de la caída para que podamos ver resplandecer el poder de Dios sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre las circunstancias. Que muchas veces no signifique el cambio total o la sanidad total de alguna enfermedad. Dios está glorificándose con cristianos que confían en Él como su verdadera esperanza, como su verdadera solución. Eclesiastés 9:1 dice: pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios en muchas de sus porciones? Es que el Señor sí sabe lo que hace en un mundo como el que tenemos. El ser humano no sabe por qué suceden las cosas en muchas de las ocasiones, pero el Señor es soberano y gobierna. Y lo que sí tenemos claro es que Él está usando todo esto para su gloria. Y al final de los tiempos vamos a darnos cuenta cómo aún las guerras, los corruptos y lo más oscuro de esta humanidad van a apuntar a su gloria, y Él se va a llevar todo el mérito y el resplandor. El versículo 3, después de haber explicado Jesús, después de haber escuchado Jesús a sus discípulos su comprensión acerca de ese ciego, responde Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo Jesús es que lo que está pasando con este hombre es parte de la providencia de Dios para que Dios se manifieste en él y sus obras. Lo que estamos viendo aquí es que el poder de Dios encarnado va a usar la debilidad de la humanidad para manifestar su grandeza y su poder de salvación. Mis hermanos, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Que todos los ciegos tienen que terminar viendo? Si Dios quiere, puede ser así. Pero lo que sí sabemos es que aunque no todos tengan el mismo fin, porque sabemos que algunos Dios sanó, otros no sanó a través de Jesús, lo que sabemos es que todas las cosas cooperan para la gloria de Dios, y Dios está usando todo para que las obras de Dios se manifiesten. No hay ninguna parte sobre la faz de la existencia, ni ningún momento de tu vida, de tus malas circunstancias, de tus situaciones, que Dios no esté usando para manifestar su gloria en los tiempos venideros y en estos tiempos. Segunda de Corintios 2, 9 al 11 dice: Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo había entendido esta realidad, que aún sus circunstancias más difíciles eran la oportunidad de ver la gloria de Dios. Decía Pablo en el versículo 10 del capítulo 12:
Por eso no me complazco en las debilidades. Es decir, yo no voy a ser una persona que se autocompadece. Yo no voy a ser la víctima. Yo no voy a ser el que sufre por los insultos, por las privaciones, por las persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había entendido que la debilidad en medio de nosotros era una oportunidad para confiar en el Evangelio. Tus debilidades, tus bancarrotas, tus frustraciones son oportunidades para ver la gloria de Cristo. La superioridad moral de nuestro mundo hace que nosotros empecemos a creer en que la vida tiene sentido solamente si se cumplen nuestras expectativas, si somos lo suficientemente buenos para merecer ciertas cosas. Entonces no solamente tergiversamos nuestra cosmovisión del mundo, sino también nuestra cosmovisión de Dios. En el año 2019, el pastor Kevin DeYoung comenzó un sermón con una provocativa pregunta. Cuando Mateo 16:15 dice: ¿quién dicen que soy yo? ¿De qué manera nosotros respondemos a esa realidad? Lo que Jesús está hablando con sus discípulos y lo que Él está tratando de mostrarles es cómo el Evangelio puede responder a las necesidades prácticas de la vida. ¿Quién creen ellos que es Jesús? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para venir a predicar de superioridad moral? ¿Para ser un grupo elegido que se crea mejor que las demás personas? ¿O creemos que Jesús es Dios encarnado para venir a restaurar todo lo que se había perdido? Está el Jesús de izquierda, por ejemplo, que está en contra del gobierno que hoy tenemos y está en contra de todos los sistemas establecidos y está más a favor de los valores familiares, de nuestras raíces históricas, y entonces creemos que Jesús simplemente está en las actividades de restauración de una sociedad que tiene raíces profundas y autónomas. Puede estar el Jesús de derecha, el Jesús que está a favor de las personas de bien y las personas que tienen negocios y empresas para reducir el consumo y para controlar de una manera mucho más controlada los mercados actuales y favorecer a los mundos que estamos creando con nuestras propias capacidades. Está el Jesús que puede ser un terapeuta y nos ayuda a sobrellevar los problemas de la vida y siempre está pensando en sanar nuestras heridas, y nosotros somos como siempre víctimas y Jesús siempre está ahí tratando de sanar nuestras heridas porque nosotros somos las víctimas de la realidad. Está el Jesús tipo Starbucks que está sentado en un café conocido. Está en Juan Valdez en un centro comercial teniendo conversaciones espirituales y conduce un automóvil híbrido y asiste a festivales con personas conocidas y de sociedad, pero nunca va más allá de alguna conversación espiritual. También está el Jesús superficial, que es un poco más cool y ayuda a las personas a tener un mejor estatus, a salir adelante de su pobreza y algún día llegar a un nivel en donde podamos decir realmente Dios existe. Mis hermanos, todos somos culpables de desfigurar a Jesús, y el problema de los discípulos era que habían caído en la trampa de desfigurar a Jesús creyendo que Jesús era alguno de estos tipos de Jesús que estaba a favor de nuestra historia. Mientras nosotros seguimos con nuestra propia historia, Jesús va detrás añadiendo valores, añadiendo principios, mientras seguimos con nuestros sueños y nuestros planes. La superioridad moral de los judíos les permitía hacer eso. Muchas veces, mis hermanos, necesitamos evaluar cuáles son nuestros pensamientos. Hace poco, leyendo el libro de la fluidez del Evangelio, estaba pensando lo importante que es capturar nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando de nosotros mismos? ¿Qué estamos pensando de lo que Jesús es?
¿Qué estamos pensando de nuestra realidad? ¿Cuál es el origen de esos pensamientos? ¿Están impulsados esos pensamientos por la comprensión de realmente quién es Dios y qué espera de mí? ¿O simplemente yo estoy tratando de encontrarle sentido a lo que las personas dirán de mí? Tratando de encontrar sentido a lo que mi perfil dice de mí, lo que mis sueños, lo que mi bolsillo, lo que un amor y tantas cosas que tratamos de usar para encontrar sentido en nuestra vida. Mis hermanos, el Señor es tan poderoso y tan glorioso que no necesitó un ambiente propicio para revertir los efectos de la caída. Jesús vino a mostrar que Él no venía a generar ambientes propicios para un verdadero cristianismo. Él venía a establecer su reino, a mostrar la corona de su imperio, de su poder, para que sus verdaderos discípulos, sin importar sus circunstancias, sin importar su condición, le siguieran y le sirvieran. El propósito de Jesús a partir de su ministerio es que sus discípulos comprendieran que creer en Jesús no es creer en Cristo para que Él sea el perfil que yo deseo de mi Salvador. No, mis amigos, no, mis hermanos. Creer en Cristo significa trabajar con su poder en la gran historia de Dios desde tu historia. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Una vez que vemos cómo Jesús confronta la cosmovisión de sus discípulos, en el punto 2 que quiero transmitirles, les ayuda a entender hacia dónde ellos deben dirigirse. Dietrich Bonhoeffer, en su famoso libro El costo del discipulado, dice: hay dos formas de ver la obediencia. Tienes fe y entiendes lo que Dios te está explicando y por lo tanto obedeces, o simplemente obedeces y después entiendes, pero Dios es Dios y solamente hay un rey y no eres tú y no soy yo. El punto 2 es que si el evangelio es real en tu vida, debes hacer las obras que Él te envió a hacer. Si el evangelio es real en tu vida, debes hacer las obras que Él te envió a hacer. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Y Jesús desentraña el misterio de cómo cambiar esa cosmovisión a través de su misma obra. El mismo ministerio de Jesús transformó la manera en la que los discípulos vivían y veían el mundo. El versículo 4, la palabra del Señor dice así: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y él le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó bien. Mis hermanos, el versículo 4, la palabra de Dios nos habla de cuál es la respuesta que Jesús propone. Una vez que estos hombres habían creído en Jesús, Jesús les dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús está ayudándole a los discípulos a entender que si hay algo importante sobre la faz de la existencia, es que Él es Dios y ha tomado un cuerpo humano. Mis hermanos, si hay algo importante en nuestras vidas, es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Estos discípulos estaban comprendiendo, estaban creciendo en su fe, estaban creciendo en la manera en la que veían el mundo, y Jesús les repite: yo soy la luz del mundo. Otro importante yo soy. Lo que Jesús está tratando de ayudarles a entender a ellos es: este mundo está en tinieblas. Las consecuencias del pecado han alcanzado nuestras familias, aún se han metido en nuestros púlpitos, en nuestros corazones, se han metido en nuestro cristianismo, a tal punto que nosotros ya no queremos hacer las obras de Dios. Queremos hacer nuestras obras y que Dios bendiga nuestras obras, y nos victimizamos porque Dios no responde a nuestras necesidades. Jesús está diciéndoles a ellos: yo soy la luz del mundo.
Este mundo en tinieblas necesita ver mi resplandor. Y el argumento que usa el mismo Jesús en el versículo 4 es: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La expresión mientras es de día es la expresión que Jesús está usando, entendiendo que su día, su tiempo en la tierra es limitado. Su existencia antes de que llegue el ocaso, antes de que llegue el fin de las oportunidades en las que podamos ver la manifestación del Hijo, necesitamos hacer las obras del que le ha enviado. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está usando el contexto judío sin electricidad para decirles: mientras es de día hay que trabajar. Era un dicho judío. Y si lo aplicamos a nuestra realidad, nuestro día es cuando el Señor vuelva. Mientras estemos aquí, antes que el Señor vuelva, debemos hacer las obras del que me envió. Lo que quiere Jesús mostrarle a los discípulos es que el cristianismo no se trata de superioridades morales. Las personas no están viviendo las consecuencias de sus propios pecados mientras les abandonamos en sus errores. Jesús quería que sus discípulos se dieran cuenta que seguir a Cristo es ver la enfermedad, ver la pobreza, ver la corrupción de nuestra ciudad y entender que nosotros somos esos mismos nosotros que Jesús está involucrando aquí. Jesús es la luz del mundo, pero mientras Jesús dice de Él mismo que Él es la única luz que puede irrumpir en las tinieblas del mundo, entonces involucra a sus discípulos diciéndoles: nosotros debemos hacer las obras. No es Él mismo. Sus discípulos son sus coequiperos. Nosotros, sus discípulos, somos el pueblo, esa nación para cumplir los propósitos de Dios. Somos su gobierno, su sacerdocio aquí en la tierra. Él es el rey, pero Él decide establecer su reino con su pueblo. Mis hermanos, esa es la promesa que vemos marcada durante toda la Biblia. Si hay algo que es importante para ti, si hay algo que vale la pena vivir, es ser el pueblo de Dios. Si tú no anhelas ser el pueblo de Dios, vas a seguir viendo cómo a tu alrededor tu familia se va al infierno, cómo tus vecinos, a pesar de que ves que es por sus pecados que están así, se van al infierno. Nunca hay compasión. Tu pasión en la vida no será seguir a Cristo, será seguir tus propósitos, porque el mensaje central de la palabra de Dios es Cristo. Pero cómo Dios, a través de su promesa, usa a su pueblo para la salvación de ese pueblo que está perdido. Lo vemos desde el principio en Éxodo 19:5 dice la palabra de Dios: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz. Parece que no fuera el inicio. Parece que Dios llevará mucho tiempo predicando a su pueblo y hoy seguimos repitiendo la historia. Mis hermanos, se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que el Evangelio nos define. Se nos olvida que esta vida solamente tendrá sentido junto a Él. Somos todos incrédulos y luchamos por realmente creer quiénes somos y qué es lo que el Evangelio ha hecho de nosotros. Éxodo 19:5: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirán los israelitas. Dios decía esto a Moisés con el propósito de recordarte a ti y a mí que nosotros necesitamos comprender que si Dios es Dios, Él ha decidido hacer un pacto con un pueblo para hacer un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? No que somos los reyes y que nos tienes que tirar la alfombra roja. No, lo que quiere decir esto es que hay un solo rey y ese rey ha decidido gobernar de la mano de su pueblo. El cristianismo no tiene sentido si tú no estás usando tu fe para establecer el imperio del Rey de Reyes.
Sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? La labor de los sacerdotes era reconectar al pueblo perdido en su falsa relación con Dios. El propósito del pueblo de Dios es establecer el gobierno de Dios y restaurar la relación de las personas con Él mismo. Pero no nos parece esto apasionante. Y la razón por la que esto no nos parece apasionante es porque estamos demasiado embargados, demasiado apasionados por ser nuestros propios reyes. Lo que en realidad anhelamos es conectarnos a nosotros en nuestras redes sociales, conectarnos con nuestros placeres. Mis hermanos, pero lo que está haciendo Jesús es liberar a sus discípulos de eso. Los discípulos nunca hubieran encontrado un sentido por el que valiera la pena vivir si no se dieran cuenta que el Dios al que ellos habían creído les iba a usar como un instrumento para establecer su reino, proclamar salvación, vida, esperanza, cielo, vida eterna. Mi hermano amado, ¿cuánto necesitamos comprender que la vida solamente tiene sentido desde ahí? El propósito de los profetas lo proclamaron. Isaías 61:6. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. ¿Cuál es la jactancia de los discípulos? ¿Cuál es la jactancia y el privilegio de los pueblos de Dios? Ser aquellos que establecen su reino y ser aquellos, como menciona el profeta, ministros de Dios. Aquellos que Dios está usando para guiar, ministrar, servir a las personas para que se reconcilien con Él. Ese es el propósito de la existencia humana. ¿Quién más podría dar un propósito más grande si solamente existe un Dios? ¿Qué pasaría si cumples todos tus sueños? Si viajas donde quieres viajar, si tienes el dinero que quisieras tener. Ahí no hay esperanza, mis hermanos. Yo quiero rogarles que podamos arrepentirnos de eso. El Evangelio vino a mostrar a los discípulos que hay un reino verdadero que vendrá, por el que vale la pena vivir. Jesús por eso dijo: nosotros debemos. Es el único propósito de nuestra existencia, el comprender que Dios nos ha buscado. Debemos hacer las obras del que me envió. Debemos. Pablo en sus cartas le rogaba a las personas en las iglesias. Romanos 12:1: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Pablo está explicando a la iglesia en Roma: si nosotros somos racionales y creemos que por nuestro intelecto Dios nos ha revelado que Dios existe, entonces por lo tanto nuestras vidas deben ser una vida de entrega a sus planes. Hebreos 13:21: los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en Él, en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mediante Cristo nosotros podemos ser ese pueblo que Dios prometió desde Éxodo, para que seamos los instrumentos. Mi amado hermano, mi amigo, el infierno es real. Si tú todavía no tienes seguridad de salvación, ¿cuánta más necesidad tendrá tu familia? Si tú tienes seguridad de salvación, pero no te conmueves por tus padres, tus vecinos, tu familia, tus primos, tus amigos que van de camino al infierno, se acabó el propósito cristiano. No existe otra razón para existir. Si confiamos en un Dios que supuestamente nos puede salvar, pero no nos conmueve la caída de este mundo, entonces ¿para qué existimos? Sería la más grande hipocresía y muestra de impiedad si nosotros seguimos viviendo solamente para nuestros placeres mientras nuestros familiares van de camino al infierno.
guardándonos y atesorando una verdad que no creemos. La hermosa verdad de un pueblo fiel en Apocalipsis 1:6 dice: y de parte de Jesucristo, testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al final de los tiempos el pueblo estará orgulloso: Señor, gracias porque me sacaste de mi deseo de tener plata para ser feliz. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es liberarte de creer que tu felicidad es alguien. Tu felicidad no es una persona. No fuiste creado para ser feliz y viajar por el mundo. Tu felicidad no es una estabilidad emocional ni la aceptación de tus líderes más cercanos. Tu felicidad va a ser que tú veas a Jesús, el que nos es el testigo fiel, el que nos mostró cuando caminó entre sus discípulos, que la mayor gloria de este pueblo salvado por gracia es haber sido liberado de nuestros pecados por su sangre y haber sido sobre la faz de la tierra ese reino de reyes y sacerdotes. Yo te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué estás esperando? Si el Evangelio es verdad, Jesús nos muestra que debemos hacer las obras que Dios llamó a hacer a Cristo mismo. El Evangelio, mis hermanos, es creer que la obra de Cristo es un resplandor tan grande que nos ilumina el entendimiento para comprender que debemos de dejar de hacer obras para nosotros mismos y resplandece en la vida de los hombres, en tu vida, para comprender que Cristo, el Señor nuestro, es la promesa de iluminar las conciencias de los pecadores y mostrar la única manera de salvación a través de Él. Y las obras de Cristo, su ministerio, son una manera en la que los discípulos pueden comprender que vivir para Dios, el verdadero Dios, es nuestra verdadera religión. Si nosotros no estamos anhelando vivir para Él, entonces nosotros tenemos una religión falsa, mis hermanos. Y necesitamos arrepentirnos de eso. El Evangelio es la historia de cómo Dios a través de Jesús nos muestra que si algo vale la pena hacer son las obras que Dios envió a hacer a Jesús. Y aunque nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta, porque se nos es imposible ver a Cristo, conocerle a Él, conocer su ministerio, compartir más tiempo con Él, hace que nuestra cosmovisión empiece a cambiar y cada vez empecemos a decepcionarnos más de los falsos cristos que nos hemos formado, de los falsos sueños, y encontremos nuestra verdadera realización cooperando en la obra de Dios, restaurando todas las cosas a través de Cristo. Dios, con su obra ministerial, estaba restaurando la cosmovisión de los discípulos, diciéndoles: yo soy la luz del mundo y debemos hacer las obras del que me envió. Gálatas 6:10 lo expresa bien diciendo: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Necesitamos ver de qué maneras bendecimos, de qué maneras avanzamos en hacer lo que tenemos que hacer, confiando en que es Cristo en nosotros, estableciendo su reino, restaurando a las personas con Él mismo. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que de tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Mis hermanos, la vida es corta. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Sirve a Dios. Haz lo que tengas que hacer. El cristiano es una persona que está aprovechando bien el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y tal vez lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos
el Cristo en el que creemos, y confiar en que el Evangelio y su ministerio están transformando nuestra manera de ver el mundo. El versículo 6, Jesús hace una obra para mostrar que su propósito es derrumbar la religión vacía en los discípulos. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Mis hermanos, esto no es una indicación para dar vista a los ciegos. María me contaba que ella fue a una iglesia donde hicieron esto a ella. La instrucción y el propósito de lo que Jesús quería con esto es: los únicos que sanaban con saliva eran los paganos. Los únicos que usaban la saliva eran personas vulgares, grotescas. Solamente alguien vulgar y grotesco tuviera contacto de saliva con otra persona. Y Jesús usó la forma más grotesca para romper la religiosidad de los discípulos y decirles: miren, mi reino no es creerme mejor que los demás, mi reino es involucrarme con las necesidades de la gente. Rompan con su falsa religión. Es como si Jesús estuviera usando una forma grotesca para romper esa forma de ver el cristianismo de los discípulos. Podríamos aplicar eso a nosotros. Mis hermanos, si el cristianismo para nosotros no es proclamar esperanza a los ciegos espirituales, a los enfermos, a los necesitados y a los más pecadores a tu alrededor, hemos caído entonces en esto, de la religión falsa. Versículo 7, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, y él fue pues y se lavó y regresó viendo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De la forma en la que Dios lo desea, Él va a usar los medios para salvar a las personas, pero el propósito, según el versículo 7, Jesús grafica cuál es el propósito de la salvación y de su actuar. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Siloé, en una raíz griega, quiere decir enviado. Y este estanque se usaba probablemente en esta época, estaban al final de una celebración en donde la gente se bautizaba en este lugar para convertirse en judío. Mis hermanos, los cristianos muchas veces venimos a la iglesia para convertirnos en cristianos nominales, y eso es totalmente un antagonismo de lo que Jesús es. Jesús mostró que así como habían personas que se bañaban en ese estanque para convertirse en judíos, Él estaba sumergiendo a un ciego para enviarlo. El propósito del cristiano es que pueda ser sano, ver dónde está la verdadera luz, para ir y ser un rey, gobernante junto a Dios, el verdadero rey, y ser un ministro para reconciliar a las personas con Él mismo. Mis hermanos, creer en Cristo significa trabajar con su poder en la gran historia de Dios desde nuestra historia. Dios no está pidiendo que todas las personas sean pastores. Dios no está pidiendo que todo el mundo sea misionero. Dios está pidiendo que todo el mundo esté en misión desde el lugar en donde se encuentra. Que entienda que Dios está en su gran historia, llevando todas las cosas hasta el final de los tiempos, para que todo converja en su gloria. Pero Él lo está haciendo desde Génesis hasta Apocalipsis con su pueblo. Cuando visualices la grandeza transformadora de nuestro Dios, sabrás entonces que el mejor negocio de tu vida será ser una herramienta de transformación en el lugar en donde estás hoy. Cuando empieces a ver las miserias de los ciegos a tu alrededor, te darás cuenta que eres el tuerto. Te darás cuenta que eres privilegiado, te darás cuenta que eres bendecido, te darás cuenta que tienes más de lo que crees. Cuando sirvas, cuando entregues tu vida, cuando comprendas que el Evangelio te ha transformado para servir a otros, entonces serás como este ciego en Siloé, entendiendo que el propósito de ver no era solamente ver, sino ser enviado. Mis hermanos, la historia del Evangelio es clara. Dios salva para hacerse a Él mismo una nación, entendiendo que ha sido perdonada a través de la obra de Cristo,
que se ha involucrado en su ceguera espiritual para que puedan ver, puedan ser enviados, bautizados para ser enviados. El bautismo es una señal de que somos el pueblo, la nación santa de Dios, para establecer sus propósitos, para transformar lo que nos rodea. El bautismo es la afirmación de un nuevo obrero del Evangelio. Romanos 6:13 dice: no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu barrio podría decir que crees en el Evangelio porque te ves diferente. Ahí hay un vivo, hay algo que hay ahí, una persona diferente, una luz resplandeciente. No importa cuánto llevas, no importa si sabes o no mucha palabra de Dios, si el Evangelio es real en tu vida, entonces tú eres un obrero del Evangelio. Estás soplando vida en un valle de huesos secos, y esa será tu medalla, ese será tu orgullo. Morirás con satisfacción a pesar de que no conseguiste el dinero, los títulos, porque fuiste un ciudadano de la nación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando te encuentres con el Rey, dirás: gloria a este Rey que me liberó de este sistema. Estamos orgullosos de que nuestro Rey hackeó este sistema con un montón de tergiversaciones, políticos corruptos. La gente vive en desesperanza. Hace poco hablaba en la conversación con alguien que me decía: nosotros somos simplemente ciudadanos. Nosotros no podemos hacer nada ante los poderes de este mundo. Las corrupciones están acabando con la naturaleza. Las empresas dejaron de cuidar el medio ambiente. Los poderosos trabajan para su conveniencia. Somos simples ciudadanos. Claramente él era un ateo. Yo le dije: yo sé que tú no crees en Dios, pero yo quiero contarte, yo no tengo ese problema, mi amigo. Yo sirvo al Rey de Reyes que está sobre esos gobernantes. Yo sirvo al Señor de Señores, al cual esos que se creen poderosos se humillarán algún día. Y mientras supuestamente hago parte de este juego macabro, yo estoy predicando de luz, yo estoy predicando de vida, yo estoy predicando de salvación, porque el Evangelio me ha transformado para transformar. Y un día el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a restaurar todas las cosas, y yo reinaré junto con Él por gracia. Y ese es el Evangelio. No importa tu situación, no te victimices más. Tú eres ciudadano, copartícipe del Rey de Reyes. El Evangelio es una obra de recreación. Dios vino a recrear nuevamente un mundo caído, a recuperarlo todo desde el nuevo nacimiento. Jesús es el mejor y verdadero ciudadano, y le está mostrando a sus discípulos: ustedes no son parte de este sistema. Ustedes pueden proclamar vista a los ciegos, ustedes pueden liberar a los cautivos, ustedes pueden sanar a los enfermos, ustedes pueden consolar al quebrantado. Ustedes son la nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las riquezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si no es una razón suficiente para palpitar, levantarte de la cama para buscar oportunidades, para abrir tu casa, servir a otros y proclamar el Evangelio, entonces dime por qué vale la pena vivir en este mundo lleno de desesperanza. Aquí no hay felicidad. Los felices son aquellos que, como Efesios 2:10 pueden concluir: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creer en Cristo, mis hermanos, significa que Dios me eligió desde la eternidad. Cuando Dios creó el mundo, Dios creó y pensó en el pueblo que iba a redimir a un mundo caído, y dijo: ahí está Tatiana, ahí está Mauricio, ahí está Juanse, ahí está Juan Camilo, ahí estamos todos, y voy a crear buenas obras para que ellos de antemano sepan que yo les amé como mi pueblo elegido, para proclamar salvación a los perdidos, y esa será mi gloria en el fin de los tiempos.
Los pecadores eligieron dejar sus propósitos y sus frustraciones, sus autocompadecimientos, sus placeres terrenales para servir al Rey viviente. El pueblo de Dios es un pueblo victorioso, fuerte, esperanzado, gozoso. No hay cabida para la depresión. No hay cabida para estar esquineado como si fuéramos los perdedores de la historia, porque creer en Cristo significa trabajar con su poder en la gran historia de Dios desde nuestra historia. Dios te dio el trabajo donde estás para que proclames salvación. Dios te dio el dinero que tienes para que proclames salvación. Dios te dio la pobreza que tienes para que proclames el gozo en medio de la pobreza. Dios te dio los hijos que tienes para que prepares nuevos obreros del Evangelio. Dios te dio oxígeno para que puedas respirar mientras proclamas el Evangelio con todo lo que haces. Dios te dio alimentos para que tengas energía para adorar a Dios con cada una de tus actividades. Tienes un llamamiento y tu vida tendrá sentido cuando respondas al llamado del Rey de Reyes desde su trono diciendo: haz las obras que Dios te ha llamado a hacer. Muchos dirán: pero no conozco mi llamado. Tal vez hay un llamado particular, pero mientras descubres eso, tal vez tu llamado más sobrenatural sea ser fiel en tu iglesia. Tu llamado más sobrenatural sea arrepentirte de tu cristianismo, falta de pasión cada mañana, y puedas buscar a Dios con pasión en la intimidad de tu hogar, mientras te preparas como un soldado para la verdadera guerra, arrebatando de las tinieblas las almas que el diablo tiene bajo su posesión. Increíble misión, increíble llamado, hermoso y trascendente llamado. Que mientras trabajas sepas que tu corazón palpita poco por esos logros que te demandan tus jefes, porque tu corazón arde por dentro, porque el Evangelio te ha transformado, que serías capaz de pagar por servirle a Cristo, porque el Rey vive por siempre y para siempre, y algún día le veremos. Que el Señor nos guarde de ser una iglesia muerta, que seamos poquitos, pero que seamos una iglesia vibrante, que comprende que el Evangelio le ha transformado para transformar. El Evangelio transforma ciegos para que tengan una misión. Gloria a Dios, que algún día fuimos ciegos, y fuimos esos ciegos en los que Dios se encarnó para permitirnos ver que Él es la luz de la vida y entender que la vida tiene sentido si hacemos las obras que Dios envió a hacer a Cristo. Oremos, mis hermanos.